Bueno, buenas tardes para todos mis hermanos, los que estamos aquí presentes y los que nos acompañan desde la plataforma. Em, Vamos a empezar la tarea en la tarde de hoy con la oración inicial y le pedimos el favor a Rosalvita, ya que nos acompaña hoy, que nos regale la oración, por favor. Muy buenas tardes para todos. Nos disponemos de pensamientos y de sentimientos, saludando a nuestro director espiritual, Maestro Venancio, junto con su equipo de trabajadores que vienen a auxiliarnos el día de hoy, invitando a todos a que nos unamos en un solo pensamiento, dando gracias a nuestro Padre Creador por estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te damos inmensas bendiciones, inmensas gratitud por todas tus bendiciones, Señor, por toda su misericordia que derrama sobre nosotros en todo momento, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el Maestro Jesús, a quien le imploramos en la tarde de hoy que nos irradie con su pensamiento divino, nos dé su santa protección y que nos ilumine el pensamiento para que podamos entender y comprender las enseñanzas que nos traen para el día de hoy. Orando también especialmente por los enfermos, por los más necesitados, por los más sufrientes, Señor, por todos nuestros hermanos espirituales que se acercan en busca de un alivio, de un consuelo, Señor Jesús. Gracias, infinitamente gracias, y que siempre se haga la voluntad de nuestro Padre Dios en cada uno de nosotros y que así sea. Muchas gracias. Bueno, la conferencia en la tarde de hoy le corresponde a Nabor Jaramillo, que es presidente de la Federación Espírita del Tolima. Es miembro del Centro Espírita La Nueva Esperanza en Ibagué y es miembro de la AME Colombia. El tema para la conferencia en la tarde de hoy, las tendencias sexuales y sus objetivos existenciales. Le damos entonces la bienvenida a Nabor. Bien, muy buenas tardes para todos y todas que estén muy bien. Me alegra mucho verlos
Bueno, agradecemos, por supuesto, la invitación al Centro Espírita Rutas de Luz, a sus directivos y a todos sus trabajadores. Por parte de la Federación Espírita del Tolima, enviamos un caluroso saludo a nombre, pues, por supuesto, de todos los centros espíritas afiliados de nuestra federación. Bien, voy a permitirme proyectar. ¿Me confirmas? Ok, bueno, muy bien. Bien. Germán, ahí pueden visualizar la presentación, ¿verdad? Sí, estamos viéndola bien. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Bien, bueno, vamos pues a abordar este tema. ¿Sí me escuchan bien? Ah, ok. Te vemos y escuchamos perfecto. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bien, decíamos que, bueno, y vamos a abordar este tema. Es un tema que tiene pues la relativa complejidad propia, ¿no? De estas temáticas de este orden. Sin embargo, es un tema que, por supuesto, pues la doctrina espírita nos da suficientes herramientas, ¿no? Para hacer una comprensión de él mismo, ¿no? Y de todo, pues, lo relativo, digamos, a la existencia, a la vida, ¿no? Como se anunció, vamos a abordar el tema de las tendencias sexuales y sus objetivos existenciales. Ya el título, pues, nos da herramientas un poco para comprender qué temáticas vamos a abordar. La expresión de la sexualidad es muy diversa, ¿no? En todas las latitudes. En cada uno de nosotros podríamos aseverar inclusive que en casi todos los espíritus, ¿no? Que estamos por lo pronto encarnados aquí en nuestro planeta, la expresión de la sexualidad pues es diversa, ¿no? Es única en cada uno de nosotros, la asimilación de la misma en el entendido de que pues, somos todos los espíritus un constructo de muchos milenios, de muchas reencarnaciones, de muchas experiencias que hemos vivido cada uno de nosotros, y todas aquellas experiencias pues han dejado un legado en nuestra personalidad especialmente, en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Y cada uno de nosotros pues manifiesta de unas formas muy particulares lo que somos, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida, en los gustos que tenemos, en cómo interpretamos la realidad, en cómo interactuamos con el mundo, en cómo nos comprendemos a nosotros mismos, en cómo comprendemos la espiritualidad, en cómo entendemos a Dios o a la naturaleza, ¿no? Dependiendo de las creencias particulares que tenga cada uno, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, pues, es un individuo muy particular y, por supuesto, la manifestación, expresión y percepción de la sexualidad, pues, también lleva esta misma lógica, ¿no? Esta misma dinámica y, pues, obviamente es un tema que es bastante diverso, ¿no? Desde el punto de vista general, ¿no? En primera instancia, podemos citar el libro de los espíritus, donde allí en la pregunta 202 pues, por supuesto, se pregunta el mundo espiritual, cuando somos espíritus, ¿preferimos estar encarnados en el cuerpo de un hombre o en el de una mujer? Entonces, pues los espíritus se responden inmediatamente, ¿no? Eso le importa poco al espíritu, depende de las pruebas que deba sufrir. Entonces, digamos que en esencia, a la hora de encarnarnos, pues ya aquí la espiritualidad en el libro de los espíritus y en las obras básicas del espiritismo, nos plantea que el espíritu es neutral, digámoslo, en su creación inicial, digamos que no está llevado por ninguna tendencia específica de hombre o de mujer o sexual, sino que ese principio inteligente, digamos que a priori no tiene pues un sexo definido. Pero digamos que a la hora de encarnarnos en un mundo material, que la dinámica, digamos, biológica, genética, que las leyes materiales y físicas pues exponen o nos exponen a los espíritus a una serie de experiencias que requieren que nosotros como espíritus, pues afrontemos de una u otra manera, ¿no? Entonces, digamos que de entrada para el espíritu no le importa, digamos, cuál género, digamos, de sexual en este caso, digamos, vaya a encarnar, sino más bien cuáles son los objetivos reencarnatorios. Entonces, los objetivos reencarnatorios, que son obviamente objetivos evolutivos de cada uno de los espíritus, pues requiere una serie de herramientas para ese progreso. Herramientas
biológicas, como hemos dicho, herramientas sociales de intercambio con muchas personas, de exposición a las leyes materiales y de la biología, y esto pues ayuda, digamos, sin duda a que el espíritu progrese, ¿no? Entonces, digamos que esas herramientas pues se convierten de alguna forma en, digamos, instrumentos que nos da la divinidad para el progreso. Por lo tanto, digamos que aquí lo que más trasciende para el espíritu es el fin, que es la evolución y el aprendizaje, ¿no? Ya que nos toque, digamos, encarnar bajo diversas circunstancias, en X sexo, ¿cierto? O en diversas regiones de nuestro globo, pues en el caso de nuestro planeta, o en el marco de ciertas culturas, o en medio de ciertas familias, pues son circunstancias que se van dando de manera individual y particular, dependiendo pues de la programación reencarnatoria y de las necesidades pues de cada individuo, ¿no? Entendiendo pues esta respuesta de los espíritus de esta manera, ¿no? Sin embargo, pues nosotros como espíritus que fuimos creados simples e ignorantes, tenemos unas potencialidades, por supuesto, una potencialidad sexual que es inherente a todos los espíritus. No existe, por supuesto, previamente en esa creación una diferencia de género masculino o femenino en nosotros los espíritus. Bueno, el principio pues inteligente. Y digamos que esto no es una característica exclusiva de esas potencialidades sexuales, ¿no? Sino que cualquier aspecto del comportamiento del espíritu, de la criatura humana, si se quiere, digamos que ocurre en todas esas esferas del ser, ¿no? Tenemos unos potenciales en todos los sentidos y esos estímulos pues despiertan esos potenciales intelectuales, morales y de experiencias pues que el espíritu mismo debe vivir a partir, ¿no? De las múltiples existencias, ¿no? Entonces, a medida que el espíritu empieza a tener ese contacto con la materia, pues empieza, digamos, a despertar una serie de potencialidades que tiene, digamos, en sí mismo, ¿no? Y en esa trayectoria, digamos, espiritual que llevamos durante millones de años, pues se van adquiriendo, por lo menos en el aspecto sexual, pues obviamente ciertas polarizaciones de acuerdo a la influencia que se tenga de estos cuerpos hacia ciertas tendencias, ¿no? Pero digamos que de entrada, como lo hemos dicho, el espíritu de nosotros es neutral en la manifestación o expresión de la sexualidad. La reproducción, ya hemos visto en otros escenarios cómo es una herramienta también de progreso, herramienta pues ligada al tema de hoy, a la sexualidad, porque una de las formas de manifestar y expresar la sexualidad pues es a través de la reproducción, por supuesto no es la única forma de manifestar las energías sexuales, pero la reproducción como ley de la naturaleza pues digamos que está fuertemente vinculada y ligada a la expresión o a las energías que tienen que ver, pues, por supuesto, con la sexualidad. Entonces, esta pregunta también surge en el libro de los espíritus y la reproducción de los seres vivientes es una ley natural, pues por supuesto, ¿cierto? Es evidente. A no ser por esto o por la reproducción, el mundo corporal perecería, ¿no? Entonces es importante la reproducción y sobre todo la reproducción sexual, que es una de las formas de reproducir, ya como lo advertí, lo hemos dicho en otros escenarios, la reproducción sexual es tal vez una de las formas de reproducción mucho más eficientes desde el punto de vista evolutivo y desde el punto de vista genético, desde el punto de vista biológico, pues la reproducción sexual es seguramente la más evidente en la naturaleza, la más común en la naturaleza, porque permite que haya esa diversidad también, ¿no? Diversidad genética especialmente, que hace que haya un progreso también y un desarrollo biológico adecuado, contribuyendo pues a que no haya acumulación, digamos, digamos, de diversas alteraciones genéticas que hagan que la especie, pues, obviamente no progrese como debe ser, ¿no? Entonces, la sexualidad es una ley de la naturaleza, la reproducción sexual es una ley de la naturaleza y contribuye, pues, al progreso de nosotros los espíritus. Sin esto no tendríamos unas herramientas materiales que nos da Dios para que nosotros los espíritus, pues, vengamos a hacer ese trabajo educativo, ¿no? Entonces, el contacto del espíritu con la materia pues tiene unos objetivos, como ya lo hemos dicho desde un inicio, objetivos superiores, que son objetivos de progreso, objetivos de aprendizaje y evolutivos. Que en esas circunstancias, en esos avatares del progreso, pues seguramente se dan muchas circunstancias y hoy trataremos de analizar muchas de ellas, ¿no? Entonces la reproducción, para ir concluyendo esta primera parte, es una herramienta sagrada que nos da la naturaleza, que nos da Dios, y constituye pues sin duda una palanca de la evolución, ¿no? Tanto de las especies de la biología como nosotros los espíritus, ¿no? Y desde el punto de vista espiritual, específicamente, pues,
permite una serie de experiencias reencarnatorias de nosotros los espíritus como escuela del alma, ¿no? Bien. Entonces, el creador, ¿no? La naturaleza, las leyes divinas, pues nos dotaron a todos nosotros de una manifestación eh, o unas manifestaciones de carácter sexual de alto nivel de sensaciones, ¿no? Entonces, como vemos en todas las especies, hay unos instintos, por ejemplo, que conducen esa sexualidad y pues les lleva, obviamente, a que la especie pues perdure a través de ese intercambio genético, ¿no? De ese intercambio sexual con diversas especies y contribuye pues a esa otra ley superior de la naturaleza que es la ley de la reencarnación, ¿no? Entonces, digamos que ya hay elementos propios de nuestro espíritu que son dados por Dios, por la naturaleza y que permiten que estos mecanismos, ¿cierto? Asociados pues a diversas leyes de la naturaleza, ley de conservación y demás, que por supuesto son desarrolladas en el libro de los espíritus, pues todas ellas contribuyen a ese objetivo superior que hemos venido hablando, ¿no? Bien. Entonces, en el libro Vida y Sexo ya nos hace, digamos, unas principales aproximaciones a la temática de hoy y nos dice que a través de él, es decir, a través de la sexualidad emanan fuerzas creadoras, ¿no? A las cuales debemos en la tierra la materialización de la reencarnación, el templo del hogar, las bendiciones de la familia, las alegrías revitalizadoras del afecto y el tesoro invaluable de los estímulos espirituales. Entonces tenemos o le debemos mucho, digamos, a estas leyes de la reproducción, de la reencarnación, porque ellas constituyen y contribuyen al estado actual en que estamos, ¿no? El hecho de que estemos en un núcleo familiar, que sabemos que la familia se convierte como en esa célula familiar, en ese núcleo, en ese laboratorio de nosotros los espíritus de las almas, donde a través del intercambio con nuestros familiares, con amigos, con nuestros hijos, con nuestras madres, padres y demás, pues se convierte en esa herramienta pues de progreso mutuo, de intercambio, de ayudas, de limar asperezas del pasado, ¿no? Donde nos encontramos con esos afectos y esos desafectos también que ayudan a que nosotros progresemos. Entonces esto no se daría de manera tan fácil si no existieran estas leyes, ¿no? Que hemos mencionado anteriormente. Y pues obviamente todos aquellos afectos que se desprenden de ese relacionamiento familiar, de ese intercambio con las demás personas, pues también hace parte, digamos, de todo este proceso. Sin embargo, digamos que tenemos que estar vinculados a la libertad, la inteligencia, la misma voluntad nuestra frente a ese relacionamiento con los demás, que por supuesto pues son atributos del espíritu que deben ser bien administrados por cada uno de nosotros, porque ese intercambio con los demás, en ese ir y venir con los demás, pues se presentan muchas cosas que son positivas, pero también nuestra libertad junto con nuestra inteligencia, pues nos pueden llevar a tomar ciertas decisiones que también pueden generar ciertos conflictos en nosotros. Entonces es importante que conozcamos, digamos, esa generalidad acerca de esa herramienta que nos da Dios evolutiva y también de esas libertades, ¿no? De esa inteligencia y de esa voluntad, esos atributos que nos da la divinidad que deben ser puestos en función del progreso. En el libro Acción y Reacción del espíritu André Luis hace, digamos, con un importante resumen, digámoslo, de lo que hemos dicho hasta ahora de esa importancia de esas energías sexuales que no solo son, obviamente, o deben ser utilizadas solo con objetivos procreativos, reproductivos, como lo hemos dicho, sino que esas energías tienen un gran potencial creativo en el universo, ¿no? Y que pueden ser utilizadas y son aprovechadas por los espíritus, por la divinidad, por todos los grupos de espíritus encarnados y desencarnados en muchas funciones, ¿no? En el actuar casi que del día a día son estas energías puestas en funcionamiento. Por eso aquí nos dice que el sexo en rigor palpita en todo, ¿no? Desde la comunión de los principios subatómicos a la atracción de los astros, porque entonces expresará fuerza de amor generada por el amor infinito de Dios, ¿no? También nos dice que el ajuste entre el oxígeno y el hidrógeno se sentará en ese principio, formando el agua de la que se alimenta la naturaleza. El movimiento armónico del Sol, equilibrando la familia, los mundos en la inmensidad sideral, además de sustentar su existencia, resultará de esa misma energía en el plano cósmico. Y la propia influencia de Jesucristo, que se dejó crucificar por devoción a nosotros, sus protegidos en la tierra para fecundar la luz de la luz, nuestra mente en vista a la divina resurrección. De ese modo,
No representa una energía fija a la naturaleza, trabajando el alma, y sí, una energía variable del alma. Entonces, como vemos, esta definición de las energías sexuales es bastante amplia que nos da el espíritu Andrés Luis en este maravilloso libro. Y vemos cómo esas energías sexuales pues son utilizadas diversamente en la naturaleza, ¿no? En el universo por la divinidad. Y no solo, digamos, están circunscritas a lo que nosotros como espíritus inferiores aún conocemos, ¿no? Siempre hemos pensado que la sexualidad o las energías sexuales pues son utilizadas básicamente para la expresión sexual, para la relación íntima, para la reproducción de las especies, ¿cierto? Pero digamos que tiene un principio mucho mayor, ¿no? Entonces, debemos ya poder ir deduciendo, ¿no? Cómo debemos valorar también estas energías sexuales, cómo debemos administrarlas muy bien en el funcionamiento mismo de la vida, ¿no? En las expresiones artísticas también vemos allí cómo estas energías, digamos, son puestas en funcionamiento. En la escritura, en la psicografía, en el ejercicio mediúmnico también vemos cómo las energías sexuales pues contribuyen también a la manifestación de la misma inteligencia, del afecto, ¿no? En todos los sentidos. Entonces vemos cómo la doctrina espírita nos da una visión sublime acerca de la sexualidad, ¿no? Por lo tanto, digamos, debemos ser muy responsables, ¿no? Y muy respetuosos, por supuesto, de estas dádivas que nos da la naturaleza para para nuestro progreso, para nuestro crecimiento espiritual. Bien, entonces nos advierte también, digamos, en el libro La Génesis, en el capítulo 3, nos dice que todas las pasiones tienen, por lo tanto, su utilidad providencial. Y si no fuese así, Dios habría hecho algo inútil, ¿no? Incluso nocivo, lo cual, pues, no es así, ¿no? El abuso es lo que constituye el mal y el hombre abusa en virtud de su libertad, ¿no? Más adelante, ilustrado por su propio interés, elige libremente entre el bien y el mal. Entonces, cualquier recurso de la naturaleza, cualquier recurso que sea dado por Dios para nuestro progreso, pues de acuerdo a nuestra libertad, estos recursos pues son neutrales, pero de acuerdo a nuestra libertad, pues pueden ser utilizados de una u otra manera, ¿no? Se puede, digamos, actuar por defecto o por exceso, ¿no? En este caso, por abuso de muchas energías, de muchas herramientas que nos da Dios. En este caso, esas energías sexuales pues pueden ser aprovechadas de forma excesiva, ¿no? Entonces, esto también genera una serie de consecuencias porque también está sujeto el uso de cualquier herramienta de la naturaleza a la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, todo lo de la naturaleza se elabora, ¿no? En ese sentido, y pues obviamente cualquier comportamiento, conducta que tengamos buena o mala en relación con las leyes divinas, pues esto permite que hayan unas consecuencias pues naturales, ¿no? Entonces, esa intensidad, digamos, de ese instinto sexual, ¿no? Constituye algo extremadamente importante en el comportamiento nuestro, ¿no? Vamos a hacer algunas definiciones, ¿no? Y algunas aclaraciones para comprender un poco el tema del sexo y de la sexualidad, porque de este tema que es bastante amplio, hay muchas definiciones que nos pueden dar claridad, a veces hay confusión de algunos conceptos. Hay confusión sobre el tema de sexo, sexualidad, identidad de género, orientación sexual, ¿no? Entonces muchas veces no sabemos qué diferencia hay entre un tema y otro y demás, entonces es importante hacer algunas, digamos, aclaraciones frente a algunos conceptos, ¿no? Entonces de entrada podemos decir que el concepto de sexo específicamente, ¿cierto? Se refiere a los caracteres sexuales, ¿no? Son los rasgos anatómicos y fisiológicos que diferencian a hombres y mujeres. Entonces, claro, todos nosotros tenemos una serie tenemos 23 pares pues de cromosomas. Hay unos cromosomas que son sexuales, ¿cierto? Entonces, digamos que en cuanto a la forma, o el último par de cromosomas de ese último, o sea, el par 23 de esos cromosomas que cada una de nuestras células tiene. Recordemos que heredamos 23 cromosomas de papá y 23 cromosomas de mamá, es decir, el óvulo tiene 23 cromosomas, el espermatozoide también, y al unirse estos dos, pues forman entonces 23 pares, es decir, 46 cromosomas. Entonces, allí en esos cromosomas está, digamos, cómo nos vamos a expresar física y materialmente. Entonces, todas nuestras características biológicas, nuestra estatura, el color de nuestra piel, de nuestros ojos, algunas características propias, ¿no? O caracteres sexuales secundarios también son provistos allí
en esta información genética, que sabemos que no solo, digamos, es, digamos, consecuencia, ¿no? De las leyes de la genética, ¿no? De las leyes materiales de la genética, sino que detrás de un proceso reencarnatorio, pues hay un trabajo bastante fuerte, bastante grande, ¿no? De espíritus que trabajan en este programa reencarnatorio de cada uno de nosotros, y pues también nuestro propio espíritu, también dependiendo de qué tendencias se traigan desde el pasado, pues también ayudan a organizar estos genes que están allí en estos cromosomas, que son pues millones de genes los que allí están organizados pues en estas estructuras que están en el núcleo de nuestra célula, ¿no? Entonces, como vemos, hay todo un planeamiento, ¿no? Desde el mundo espiritual a la hora también de manifestarnos o de unirnos a la materia, y todas estas leyes de la genética, de la física, de la biología, que pues no son más que leyes divinas también, que hacen parte también de la naturaleza, pues contribuyen también a la expresión también de nosotros, digamos, lo que somos nosotros como individuos o como espíritus, ¿no? Entonces, la primera definición de sexo básicamente hace referencia a los caracteres sexuales que tenemos cada uno de nosotros, o sea, a la forma, a la estructura, a esos rasgos de nuestra anatomía, del funcionamiento de estas células o de estos sistemas o de estos órganos, o todo el tema hormonal que tiene que también ver con nuestro cuerpo físico, pues ahí estamos hablando de sexo. Y es lo que caracteriza, digamos, a la persona que se define o que definimos biológicamente como hombre o como mujer. Entonces, cuando hablamos de sexo, hablamos de hombres o de mujeres desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros conceptos. Otro concepto, digamos, es que es el concepto de sexualidad, ¿no? Que es diferente al concepto de sexo anteriormente mencionado. Tienen que ver, por supuesto, pero son, digamos, elementos diferentes, ¿no? Entonces, la sexualidad es un elemento mucho más complejo, ¿no? Entonces, nos dice que es una dimensión integral y compleja del ser humano, que incluye aspectos no solo biológicos, sino también psicológicos, sociales, culturales, y nos dice que se manifiesta en forma en que las personas experimentan y expresan sus sentimientos, actitudes y deseos en relación con la intimidad, el placer, la afectividad y el cuerpo. Entonces, como vemos, la sexualidad o el componente de la sexualidad, su definición es mucho más compleja, mucho más completa, digamos, porque entiende, digamos, al ser humano como un ser que no es netamente biológico, ¿no? Que no somos solo cuerpo, sino que también somos emociones, tenemos una estructura de personalidad, tenemos una forma de ser, que hemos dicho desde un inicio, una forma de interpretar el mundo, la realidad, de sentir, ¿no? De sentir al otro, ¿cierto? De manifestar afecto y de recibir afecto, ¿no? Entonces la sexualidad tiene que ver más con esa complejidad, digámoslo así, bio, psico, social y espiritual que tenemos nosotros, no netamente biológica, que era la definición anterior. Entonces ya hemos visto pues dos definiciones, sexo y sexualidad. Hay otra definición que podríamos integrar aquí que tiene relación pues con el tema que estamos abordando, ¿no? Y es el tema de la identidad de género. Es diferente, ¿no? El sexo, sexualidad, y el tercer concepto es identidad de género. Es como la persona se autodetermina, es decir, biológicamente hay hombres y mujeres, pero no todas las personas se identifican con eso, ¿no? Entonces hay personas que se identifican efectivamente como hombres o como mujeres, o no se identifican con algún sexo de estos en particular, que es lo que llaman actualmente, digamos, no binario, porque cuando hablamos de sexo binario, o sea, binario viene de dos, de bi, dos, ¿cierto? O sea, hombre o mujer, eso es lo que es binario, ¿cierto? Porque es hombre o mujer. Entonces, aquellas personas que actualmente, digamos, se identifican, tienen esa identidad de género, ¿sí? Ni se consideran hombres o mujeres, pues se consideran no binarios, y a eso se refiere, digamos, puntualmente esa definición, es decir, o de ningún género en particular, ¿no? Son expresiones, por supuesto, de la sexualidad que ya hemos conversado un poco, es un concepto bastante complejo, ¿no? Es decir, es un reto importante analizar estas temáticas porque hay que hablar de todos estos conceptos, ¿no? Y que la espiritualidad también, como lo hemos dicho, nos da herramientas para su comprensión. Un cuarto concepto también que es importante que nosotros comprendamos es el tema de orientación sexual, que es otro concepto diferente. Entonces ya vamos por el concepto de sexo, por el concepto de sexualidad, ya hablamos también del concepto de identidad de género, de cómo se identifica la persona, hombre o mujer o no, ¿cierto?
y el otro entonces es la orientación sexual, ¿no? Entonces, la orientación sexual, digamos, describe como el tipo de persona hacia quienes siente el individuo atracción romántica, emocional o sexual. Entonces, allí es donde está enmarcado en este concepto de orientación sexual los temas o el concepto de heterosexualidad, de homosexualidad, de bisexualidad, sexualidad, entre otros, ¿no? Entonces, esos conceptos que son los que más se hablan seguramente en varios escenarios que acabo de mencionar, pues hacen referencias a la orientación sexual, ¿no? Entonces, estos cuatro conceptos es importante que los tengamos claros, repetimos, sexo, sexualidad, identidad de género y orientación sexual, digamos, para comprender un poco mejor el tema, pues, que estamos abordando de hoy. Bueno, digamos que para efectos también de aclaración un poco, estos conceptos son conceptos más usados pues, por la antropología, por la psicología, por la sociología y por todas las ramas que estudian pues, la conducta humana y las ciencias sociales en general, ¿no? Estas definiciones pues, son sacadas de allí, pero digamos que para efectos prácticos, en la literatura espírita, cuando se habla, digamos, de sexo, se está hablando, digamos, como un todo, ¿no? Entonces, muchas veces encontrábamos en la literatura espírita, que es bastante amplia acerca de los temas de la sexualidad, allí los espíritus se refieren, digamos, a todo lo que engloba estos conceptos que hemos mencionado el día de hoy, con la palabra sexo allí se engloba, digamos, que es importante la aclaración para que no nos confundamos, porque muchas veces tenemos claros los conceptos que aquí socialmente se tienen de estos temas de la sexualidad y abordamos literatura espírita y encontramos solo la palabra sexo, pero allí, digamos, en la literatura espírita se refiere es al todo, a todo lo que tiene que ver pues con estos temas que hemos venido hablando de hoy, ¿no? En los postulados pues doctrinarios. Hay muchas formas de explicar, digamos, desde varias ópticas, la manifestación sexual, las emociones de nosotros. En cuanto a la sexualidad, digamos, hay muchas explicaciones desde el punto de vista biológica, hay explicaciones desde el punto de vista psicológico, ¿no? De cómo nosotros nos expresamos sexualmente. Aquí traemos algunas de esas, digamos, teorías o explicaciones que tratan de comprender un poco la conducta humana, que es muy compleja. Tal vez uno de los componentes más complejos de comprender de nosotros, los espíritus encarnados, pues sin duda alguna es la mente, el cerebro, la mente, porque de allí, digamos, provienen pues nuestras emociones, nuestros pensamientos, la capacidad de razonar, nuestros afectos, las cosas buenas que tenemos y las cosas no tan buenas que aún conservamos, nuestros conflictos, nuestras frustraciones, la creatividad, la capacidad de manifestar afectos, ¿no? Entonces de allí provienen, digamos, todas estas cualidades que para las ciencias materiales, pues provienen del cerebro y como un subproducto de la mente, pero para nosotros los espiritualistas y especialmente para los espíritas, comprendemos que estas manifestaciones que mencioné anteriormente, pues no son más que las manifestaciones del espíritu mismo, ¿no? Entonces, todas estas cualidades, todas estas capacidades son del espíritu, ¿no? Y que se manifiestan materialmente. Entonces, el mundo material trata de comprender un poco esas capacidades, pero si las tratamos de estudiar solo pensando en la existencia del cerebro como el todo, como el generador de todo este tipo de fenómenos o de atributos, pues obviamente el análisis y las respuestas pues se quedan un poco cortas. Frente al tema de la sexualidad, las tendencias sexuales o las características de nosotros, los espíritus, frente al tema de la sexualidad, traemos una teoría que ya seguramente conocen ustedes y es una teoría referente o que postuló Carlos Gustavo Jung, ¿no? Carlos Gustavo Jung, digamos un discípulo de Freud, es decir, eran psicoanalistas eh, que empezaron a estudiar, digamos, el inconsciente. Ellos planteaban, y especialmente Jung, que en primera instancia no había, digamos, una persona del punto de vista psicológico que fuera 100% hombre o 100% mujer, desde el punto de vista psicológico, porque todos manifestábamos algunas cualidades masculinas o femeninas, ¿no? En algunos aspectos de, digamos, de nuestra vida, ¿no? Entonces él planteaba, como vemos aquí en esta imagen, que, por ejemplo, los hombres, los que
nos identificamos, por ejemplo, como hombres, pues también tenemos unas herramientas femeninas que pueden ser mayores o menores. Y él a esta influencia o esta psicología femenina que podía tener un hombre le llamó ánima, ¿cierto? Entonces, todos los que nos identificamos, ¿cierto? Como hombres, podemos tener o tenemos unas ciertas características femeninas, ¿cierto? Que allí planteó Jung, pero que en la práctica, en la vida cotidiana y en el análisis mismo que uno puede hacerse de sí mismo, encuentra algunos elementos o componentes femeninos en nuestra psicología, ¿no? Hasta ahora no hemos entrado a hablar de la homosexualidad, ¿no? Específicamente, estamos hablando un poco de la psicología tanto masculina o femenina que tenemos, digamos, todos nosotros, ¿no? Y esto es un postulado, pues, de Jung, que tuvo algún acercamiento con la espiritualidad, pero que es una visión todavía, digámoslo así, materialista en el sentido de que es lo que adopta de alguna forma las teorías psicoanalíticas, ¿no? Entonces, pero que podemos ir haciendo un análisis con relación también a los postulados doctrinarios, ¿no? Entonces, todos los hombres, los que nos identificamos como hombres, podemos tener o tenemos un potencial femenino que lo denominó Jung el ánima. Y por otro lado, ¿cierto? Aquel individuo que se identifica como mujer, ¿cierto? También tiene un potencial femenino, que puede ser mayor o menor, y que Jung le llamó el animus. Entonces, todas las mujeres, las que reencarnaron como mujeres, pues también tienen un potencial psicológico masculino. Y los que reencarnamos biológicamente como hombres, pues tenemos entonces también un gran porcentaje de nuestra psicología femenina y esto varía casi al infinito, es decir, cada individuo pues puede tener un mayor o menor porcentaje. Entonces, por eso se explica también cómo mm, muchas mujeres, por ejemplo, que han desempeñado, o bueno, que por lo menos han sido reconocidas socialmente, de hecho, personas o mujeres que nosotros conocemos en nuestro entorno, son mujeres que uno ve que son como muy masculinas, ¿no? Sí, que son muy masculinas, es decir, que tienen posturas muy masculinas, ojo, sin ser homosexuales o lesbianas, ¿no? Insisto, no hemos entrado todavía, digamos, en el otro aspecto, ¿no? Y lo mismo hombres que son muy sensibles, ¿cierto? Que tienen características muy maternales, muy femeninas, pero que, digamos, en cuanto a esas preferencias sexuales, pues son heterosexuales. Y lo mismo mujeres heterosexuales, pero con algunos rasgos masculinos, y eso lo explica la psicología y también a la luz de esas teorías de Jung, como estamos viendo el día de hoy, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque a la luz de la doctrina espírita, entendiendo, digamos, los mecanismos de la reencarnación, entendiendo esas primeras preguntas que del libro de los espíritus trajimos hoy, de que el espíritu puede entonces encarnar como hombre o como mujer, es decir, que a medida que el espíritu se vincula a la figura femenina o a la figura masculina, desde el punto de vista biológico, pues tiene allí una influencia, ¿sí? De sus hormonas, de lo que socialmente hacen los hombres y las mujeres, y esto va creando unas marcas en el espíritu. Entonces el espíritu, por supuesto, puede traer de existencias anteriores cierta psicología masculina o femenina que la va a manifestar en el mundo material cuando estemos encarnados. Quiere decir esto que esa teoría de Jung no está tan alejada, digamos, de los postulados espirituales y espíritas, ¿no? También hay formas de entender, digamos, la sexualidad desde el punto de vista biológico. Eh, los hombres que, digamos, biológicamente somos hombres, tenemos una influencia sobre todo de la testosterona, pero los hombres también tenemos estrógenos, ¿sí? Que son las hormonas femeninas. Lo mismo que las mujeres, que predominan allí los estrógenos, es decir, la hormona femenina, pues tienen influencia también y en sus células, en su sangre también corren hormonas masculinas como la testosterona. Inclusive desde el punto de vista hasta eh, biológico y químico y hormonal en este caso, pues tenemos un poco de las dos, porque digamos que estas dos hormonas tienen funciones diferentes, ¿no? Entonces, las mujeres necesitan la testosterona así como los hombres también necesitamos los estrógenos desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces, digamos que esto también es importante tenerlo en cuenta, como desde la biología y de la psicología, digamos que compartimos
algunas manifestaciones de la sexualidad, ¿no? Entonces esto es pues bien interesante. Entonces podríamos decir que tanto la masculinidad como la feminidad, digamos que no son rasgos necesariamente anatómicos, hormonales o genéticos. Es decir, no nos podemos guiar puntualmente por alguna de estas variables para definir que una persona puede ubicarse en un punto o el otro, ¿sí? Es decir, hay un espectro, casi que podríamos decir, pues en el grado evolutivo en el que estamos, un espectro grande entre lo que la persona que se considera hombre se considera mujer, ¿sí? Entonces hay un espectro grandísimo en el sentido hormonal, psicológico y espiritual, ¿no? Es decir, no podemos ser reduccionistas y decir, pues, de que solo existen dos extremos específicos, hombre o mujer, desde el punto de vista psicológico, por lo menos, o hormonal, ¿no? Entonces, hay un crisol de posibilidades, digamos, desde esos puntos de vista, ¿no? Entonces, digamos que eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, todas las tendencias, las diversidades de las manifestaciones sexuales obedecen a muchos factores. No podemos solo encontrar algún factor específico que determine de que esta persona tiene X o Y tendencia sexual. La doctrina espírita nos da algunas luces, ¿no? Ahorita veremos algunas eh, causas, ¿no? Que pueden influir en la expresión de la manifestación sexual diversa, ¿cierto? Como la heterosexualidad, homosexualidad, etcétera, que nos da algunas herramientas para comprenderlo, ¿no? Pero son muchos factores los que influyen, factores psicológicos, como vimos, factores biológicos, factores reencarnatorios, inclusive factores evolutivos. Recordemos que nosotros, eh, como decía León Denis, ¿no? El hombre duerme eh, en el mineral, sueña en el vegetal, se agita en el animal y despierta en el hombre. Entonces, en ese periplo evolutivo, digamos, en el estado actual que nos encontramos, pues hemos heredado también algunas manifestaciones naturales de nosotros los espíritus en esas esferas por las cuales hemos cruzado. Todavía, digamos, arrastramos, ¿no? De alguna manera, algunas cualidades de esos momentos en que, digamos, eh, atravesamos, ¿no? Por esa esfera animal, ¿no? Entonces traemos todavía algunas tendencias, nos estamos desprendiendo de algunos instintos que eran normales, naturales en la esfera animal, pero que ya en la esfera hominal, digamos, ya van pasando a un segundo plano, se reduce el instinto a la manutención, digamos, del funcionamiento elemental básico de nuestro cuerpo físico, ¿no? De algunas herramientas necesarias para que el corazón funcione sin que nosotros necesitemos pensar en que deba funcionar. La respiración también es autónoma, ¿no? Nuestra pupila se dilata o se contrae de forma espontánea, ¿no? Cuando estamos enfrentados a algún peligro de manera instintiva, recurrimos a la huida, por ejemplo, ¿no? O si algo nos cae encima instintivamente, ponemos nuestras manos para protegernos, ¿no? Entonces todavía necesitamos de algunos elementos instintivos, pues por supuesto para la supervivencia en el mundo material, ¿no? Pero digamos que en el estado actual que estamos, pues ya tenemos otras herramientas como la razón que le va dando paso al instinto, ¿no? Entonces, o que el instinto más bien le va dando paso a la razón, ¿no? Entonces, aún conservamos algunos rasgos evolutivos de la esfera animal. Por ejemplo, el egoísmo es uno de esos rasgos, ¿no? Que en la esfera animal es necesario. Un animal por naturaleza, ¿no? Bajo ciertas circunstancias recurre, por ejemplo, al egoísmo porque está luchando por su supervivencia, ¿no? Pero que en la esfera en la que estamos, pues ya este tipo de herramientas que en algún momento dado necesitamos, pues ya pueden ser obsoletas inclusive, ¿no? Es lo mismo cuando, digamos, analizamos la infancia de un niño. Entonces hay manifestaciones, expresiones que en la infancia eran necesarias, pero que ya en la adultez, por ejemplo, ya no son tan necesarias. Entonces digamos que eso es parte de la evolución. Entonces también hay, digamos, variables evolutivas que influyen también en la expresión y manifestación de nuestra sexualidad, la cultura, por supuesto, la influencia religiosa que se tenga en ciertas épocas y en ciertas culturas también puede contribuir a mutilar la expresión de la sexualidad o por el contrario, darle rienda suelta a la expresión de la sexualidad, ¿no? Entonces también estamos influenciados pues por el entorno, por el ambiente, por la cultura, ¿no? También, por supuesto, la expresión de la sexualidad diversa también puede estar influenciada por mecanismos expiatorios, ¿no? Por mecanismos de pruebas también.
y también por la influencia del mundo espiritual, específicamente por algún proceso obsesivo, ¿no? De las obsesiones, que es la acción perniciosa, ¿cierto? Dañina, digámoslo de alguna manera, de un espíritu con otro, puede también contribuir a la manifestación de muchas expresiones de la sexualidad en diversos ámbitos, ¿no? Casi que cada caso de cualquier persona de diversidad sexual, ¿cierto? Inclusive heterosexual, homosexual, bisexual, etcétera, pues tocaría analizarlo casi que de manera particular, ¿no? A ver, digamos, qué antecedentes hay allí que permitieron que exista este tipo de manifestación, ¿no? Entonces, en el libro Vida y Sexo, en el capítulo 21, que aborda puntualmente el tema de la homosexualidad, allí nos dice el espíritu de Manuel, nos dice que la homosexualidad también se define como el conjunto de características que adopta la criatura para la unión afectiva con otra criatura del mismo sexo. Entonces, aquí no estamos hablando solo de una unión sexual, ¿no? Sino una unión afectiva, ¿cierto? Estamos hablando ya, digamos, de la sexualidad, que ya lo dijimos, es un componente mucho más amplio, ¿sí? Entonces es la comunión sexual, ¿cierto? Y afectiva con una persona del mismo sexo. Digamos que no hay aquí, digamos, ninguna duda en esta definición. Está claro, digamos, cuando hablamos de una persona homosexual. Y aquí, pues, obviamente, Emmanuel no lo explica. Y nos dice también que esta situación no encuentra explicación fundamental en los estudios psicológicos que tratan el tema desde el punto de vista material, más es muy comprensible a la luz de la reencarnación. Entonces, claro, como ya lo decíamos al inicio, cualquier interpretación que se dé de cualquier fenómeno de la naturaleza, en este caso el tema de la sexualidad, pues si solo vemos el mundo material, si solo vemos el cerebro como estructura causante de todo, pues seguramente la visión va a ser un poco incompleta, ¿no? Entonces, en este mismo capítulo, el espíritu de Manuel, de este capítulo que citamos de este libro Vida y Sexo, también digamos que nos hace unas precisiones también. Nos dice que hay mucho preconcepto, por supuesto, de la sociedad, digamos aquí en la Tierra, pues una sociedad, pues por supuesto, de mayoría heterosexual, influenciado también, pues, por temas religiosos, ¿no? De siglos pasados. Pero digamos que plantea allí a Emmanuel que se ha visto, ¿no? Como en la actualidad, en los últimos años seguramente, la ocurrencia del aumento, la intensidad y la extensión de las manifestaciones sexuales, ¿no? Y que vemos pues en la actualidad todos los países, ¿no? En el nuestro también grandes comunidades, nos dice allí textualmente Emmanuel, de hermanos en esas experiencias formadas por millones de hombres y mujeres que solicitan atención y respeto, ¿no? E igualdad, digamos, con respecto a las criaturas heterosexuales. Entonces, digamos que también se tiene en cuenta y se respeta también, digamos, o se ve de alguna forma, de buena manera, cómo las llamadas minorías, digamos, van alzando su voz especialmente para hacer valer, pues, digámoslo así, sus derechos, ¿no? Para hacer valer el respeto que también tiene, digamos, a las manifestaciones, en este caso de la sexualidad, ¿no? Esto, digamos, por supuesto, suscita a debates éticos, seguramente morales, religiosos, que cada uno hay que analizarlo, digamos, desde un punto de vista muy detallado, casi de manera individual, ¿no? No solo, digamos, de las personas con una sexualidad diversa, sino cualquier conducta de cualquier ser humano, llámese heterosexual u homosexual o de otra diversidad, ¿no? Es decir, cualquier conducta humana, independiente de las tendencias sexuales que se tienen, debe ser analizado desde el punto de vista ético-moral. No solo, digamos, aquellas comunidades que hoy, digamos, claman por sus derechos, ¿no? Es decir, digamos, aquí lo que se busca es una igualdad de derechos, ¿no? De respeto frente al otro y frente a la decisión del otro, siempre y cuando pues sus conductas de X o Y, ¿cierto? Pues no vayan en contra de la vida misma, por ejemplo, ¿no? Que es un postulado también ético espírita que hay que analizar, pero que no solo, digamos, debe ir ese análisis solo en el foco de aquella persona con sexualidad diversa, sino aquella persona que no se considera diverso, que se considera heterosexual, pero que sus conductas también pueden ser analizadas desde el punto de vista ético, ¿no? Entonces, digamos que se resalta esa importancia que le da también el espíritu de Manuel aquí en este maravilloso libro acerca de estas tendencias, ¿no? Que estamos hoy
analizando, ¿no? Y nos dice allí, digamos, en este mismo capítulo, que la humanidad en algún momento aprenderá, ¿cierto? Gradualmente, pues por supuesto, a comprender de que los conceptos de normalidad y anormalidad realmente son muy relativos, ¿no? Entonces, digamos, lo que hoy consideramos anormal puede que más adelante ya no, y viceversa, ¿no? Obviamente, siempre y cuando pues no se sobrepasen las leyes divinas, ¿no? Entonces, nos referimos sobre todo a expresiones de todo orden, ¿no? Pero que no vayan en detrimento de la dignidad humana, que no vayan en detrimento de la vida, ¿no? Es decir, hay unos límites mínimos que todos los espíritus debemos estar alineados, ¿no? Con las leyes divinas, por supuesto, ¿no? Entonces, digamos, frente al tema, digamos, para dar un ejemplo, lo que, por ejemplo, en nuestra sociedad, hacer como un paralelo a este tema que estamos aquí abordando en esta cita última, decíamos al inicio que todos tenemos una personalidad y una forma de ser diferente, nos manifestamos de manera diferente. Pero, por ejemplo, digamos, la forma de ser de nosotros los occidentales o los latinos, pues es muy diferente en muchos aspectos a la forma de ser, por ejemplo, de Oriente Medio, de Asia, ¿no? Es decir, estamos hablando de gusto, estamos hablando de carácter de nuestra personalidad, de rasgos. Entonces, lo que para la psicología occidental frente al comportamiento humano aquí es relativamente considerado como normal, no necesariamente ese comportamiento, y no estoy hablando solo de lo sexual, sino en cualquier aspecto de nuestra vida, ese comportamiento seguramente en países asiáticos, en países de Medio Oriente, de pronto mm, fundamentados en alguna religión específica, pues puede que esa conducta que aquí consideramos normal, puede que allí no lo sea, ¿no? Y eso es como para un ejemplo de lo que está, de lo relativo, ¿no? Que es todo, ¿no? Entonces aquí Emmanuel, pues nos hace también ese análisis, ¿no? De que gradualmente comprenderemos de que lo que consideramos normal o anormal, pues es muy relativo dependiendo también las épocas y dependiendo también del tiempo, ¿no? También nos dice, digamos, allí en Manuel, nos dice que a través de milenios y milenios el espíritu pasa por una secuencia de reencarnaciones. Ya estamos entrando un poco, digamos, en cuál puede ser la causa de que tengamos ciertas tendencias sexuales, ¿no? Entonces nos dice allí que durante muchos milenios hemos venido reencarnando, ¿cierto? Y hemos reencarnado ya sea en condición femenina o ya sea en condición masculina, ¿no? Dice él allí lo que abona al fenómeno de la bisexualidad más o menos pronunciada en casi todas las criaturas. Esto coincide perfectamente, estamos hablando de bisexualidad psicológica, ¿cierto? O sea, es decir, relacionada aquí lo que trata de explicar Emmanuel, es lo que estaba tratando de explicar también Carlos Gustavo Jung con esa psicología que podemos tener algunos rasgos femeninos o masculinos en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, sin necesidad de ser homosexuales, ¿cierto? Ya lo aclarábamos anteriormente. Entonces aquí, digamos, nos confirma el espíritu de Manuel cómo efectivamente esas tendencias psicológicas femeninas o masculinas que tenemos todos, pues básicamente obedecen a las experiencias reencarnatorias que hemos tenido en existencias anteriores en diferente género, ¿no? Hombre o mujer allí viviendo experiencia masculina, viviendo experiencia femenina durante muchos siglos, donde el espíritu va amoldándose a esas manifestaciones culturales, de lo que hace el hombre y lo que hace la mujer, de los roles mismos que desempeña cada uno en la sociedad, el ejercicio de la paternidad y de la maternidad. Entonces, todas estas experiencias van dejando enseñanzas y marcas en nuestro espíritu. Entonces, a la hora de reencarnarnos, ¿cierto? En un nuevo cuerpo, pues seguramente arrastramos entonces esas experiencias que se traen de existencias anteriores. Entonces nos dice allí que el hombre y la mujer serán a sí mismo acentuadamente masculino o femenino sin especificación psicológica absoluta. ¿Sí? Entonces, repetimos, no hay un hombre 100% psicológicamente hombre, ni una mujer 100% psicológicamente mujer. Entonces, esto es importante también analizarlo, ¿no? También nos dice, digamos, en el libro, en este capítulo Vida y Sexo que estamos estudiando, nos dice que el tránsito de la individualidad femenina a la masculina y viceversa al albergar el vestido físico, demostrará fatalmente los trazos de la feminidad donde se hallaba estacionado por muchos siglos o viceversa. Entonces, en esa imagen vemos, por ejemplo, como un espíritu que en su última encarnación o en sus últimas reencarnaciones eh, se desempeñó como mujer biológicamente, va a reencarnar, ¿cierto?, en un nuevo cuerpo masculino, ¿sí?
quiere decir que esta psicología femenina seguramente va a impresionar esa manifestación como hombre en esa nueva existencia, ¿no? Esto es importante comprenderlo, ¿no? Es decir, no solo cuando reencarnamos traemos algunas cualidades, sino también las cualidades psicológicas que hemos acumulado durante varias existencias. Entonces, hay particularidades, pues, por supuesto, que se empiezan a imprimir en ese nuevo cuerpo, ¿no? O sea, ese psiquismo que se trae masculino o femenino, al cual estuvimos acostumbrados seguramente durante muchos siglos, ¿cierto? Entonces, digamos que lo vamos de alguna manera, más o menos, a imprimir en ese nuevo cuerpo. Ahora, la expresión de nuestra sexualidad, los gustos que tengamos, ¿cierto? Ya depende entonces es de otros factores, no necesariamente, digamos, del hecho de que ya reencarnemos como en un sexo opuesto, pues ya no necesariamente nos hace homosexuales o bisexuales, ¿no? Digamos que esto ya depende de otros factores, ¿no? Entonces nos dice aquí en este libro Sexo y Conciencia, pues al respecto también, nos dice que frecuentemente el espíritu programa una larga jornada solamente en un sexo, o sea, también puede ocurrir eso de que un espíritu reencarne durante muchos siglos solo en una polaridad sexual. Y nos dice allí, en este libro, nos dice que cuando se transfiere a otro, es decir, cuando inicia una serie de reencarnaciones en la polaridad opuesta, muchas veces todavía se encuentra con las marcas psicológicas del sexo anterior. ¿Sí? Entonces puede ocurrir esto, ¿no? Bien, digamos que podríamos ir diciendo que en ciertos casos, no en todos, esta es una de las explicaciones que nos da la doctrina espírita frente a ciertas tendencias sexuales. Ahora, recordemos que somos espíritus que todavía estamos en etapa de progreso, todavía, digámoslo así, estamos casi en la infancia espiritual, los espíritus que habitamos este planeta de expresión, expiación y de pruebas. Entonces, la forma en cómo expresamos las cosas, no solo la sexualidad, pues varía dependiendo de las cualidades intelectuales y morales de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, digamos que en ciertos casos, ese cambio de polaridad sexual al reencarnarnos puede influir entonces en las preferencias sexuales. No en todos los casos, pero sí hay algunos que obedece a este tipo, a este fenómeno, ¿no? Y nos dice también aquí en este libro, dice, pues, complementando lo anterior, dice que en muchos casos espíritus cultos y sensibles aspiran a realizar tareas específicas en la elevación de grupos humanos y consecuentemente en la elevación de sí mismos y piden a los instructores de la vida mayor, quienes los asisten en su inmersión en el campo físico, en un vestido carnal opuesto a la estructura psicológica en la cual se definen. Entonces, un espíritu puede, digamos, durar muchos siglos reencarnándose como hombre, ¿cierto? Pero para esta próxima reencarnación requiere encarnarse como mujer, ¿no? Este espíritu que lo dice acá, un espíritu que tiene una misión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, digamos, seguramente en ese vestido femenino nuevo que va a tener, pues le va a ser mucho más fácil acercarse, por ejemplo, digamos, al ejercicio de la caridad, ¿no? Al ejercicio de la función materna, ¿no? Entonces, estos espíritus pueden solicitar reencarnarse en un sexo opuesto, pero con una misión superior, ¿no? Entonces permite que esa psicología superior que tiene el espíritu, si bien es una psicología masculina que ya viene durante varios siglos, se adapte, ¿cierto?, a este nuevo cuerpo, a este cambio, digamos, que se da súbito, digamos, de alguna manera, se adapte de manera correcta y pueda manifestar su sexualidad de manera, o acoplándose a este nuevo cuerpo, sin tener, digamos, alguna dificultad de acoplamiento de su psicología con relación a este nuevo cuerpo, ¿no? Es esto nos lo explica acá, es decir, ahí puede pasar varios fenómenos en el momento de usted reencarnarse en una polaridad opuesta, que puede ser o a través de esa experiencia, digamos, elevada que estamos hablando acá, o a través de una experiencia que puede ser, digamos, expiatoria, de alguna experiencia que puede ser educativa para el espíritu, lo que hace que muchas veces no haya un acoplamiento, ¿cierto? Ideal, ¿no? En este nuevo cuerpo, con esta biología que se tiene versus la psicología que se trae, ¿no? Entonces, digamos que es lo que tratan también de explicarnos aquí los espíritus, ¿no? Y nos habla también que en este libro Acción y Reacción también nos da algunas luces de lo que estamos analizando, ¿no? Allí pues Andrés Luis hace una serie de preguntas a los instructores y hay en este capítulo 15 que abordan también esta temática del día de hoy,
Entonces nos dice allí el orientador, le dice el orientador Silas específicamente a André Luis y al grupo que está allí, nos dice que es natural que el espíritu actualmente femenino se encuentre siglos y siglos en las líneas evolutivas de la mujer y que el espíritu marcadamente masculino se detenga por largo tiempo en las experiencias del hombre, ¿no? Entonces, digamos que, claro, si duramos muchos siglos en una experiencia reencarnatoria específica, pues obviamente va a haber un acentuamiento de esos rasgos masculinos o femeninos, pues dependiendo del tipo de reencarnación. Y allí nos hacen, digamos, una aseveración interesante, ¿no? Nos dicen eh, o que cada caso pues es particular, pero digamos que esos cambios tan radicales de un sexo a otro no es no es lo común, ¿no? Digamos que no es lo común. ¿Sí? Entonces, digamos que, o tampoco es como automático, ¿no? De que uno reencarna hombre, después como mujer, después hombre como mujer, digamos como que se alterne, ¿no? Cada caso, digamos, obedece a particularidades específicas, a la programación de cada espíritu, pero allí, digamos, los espíritus nos advierten, ¿cierto? De que esos cambios, digamos, de un sexo a otro no se da de forma ni fortuita, ni de forma súbita, ¿cierto? Ni de forma repentina. Esto obedece siempre a programaciones reencarnatorias, ¿no? Y cuando se da, pues obviamente hay instructores del mundo espiritual que contribuyen a este cambio, digamos, de polaridad a la hora de reencarnarnos, ¿no? Entonces, obviamente, eh, debe haber ¿cómo decirlo, no? Debe haber como una influencia y una ayuda de los guías espirituales para que se den estos cambios de estas polaridades sexuales para que el espíritu pues pueda adaptarse lo mejor posible, digamos, a ese nuevo cuerpo que se va a tener, ¿no? Sea por misión, sea por expiación, sea por experiencia reencarnatoria educativa, es decir, digamos que allí esto tiene unas finalidades, pues por supuesto. O sea, si encarnamos como hombres o como mujeres, y si encarnamos bajo ciertas manifestaciones de esta sexualidad, pues esto obedece, por supuesto, a temas educativos, ¿no? Educativos, pues, para el espíritu, ¿no? No como castigo, por supuesto, sino como experiencia netamente educativa. Digamos que esto es lo importante, ¿no? O sea, todas las experiencias que tenemos actualmente, que tienen que ver con la manifestación, expresión de la sexualidad, diversidad sexual, pues tienen un objetivo educativo, particularmente para el espíritu que allí está reencarnado y para su entorno, ¿no? Entonces esto también es importante también tenerlo en cuenta. Entonces nos dice también aquí en el libro de Sexo y Conciencia, aquí en el capítulo 7 que aborda este tema, nos dice que un espíritu puede realizar gran parte de su jornada evolutiva en un mismo sexo, ¿no? Si esa es su preferencia. Ojo, esto es importante, siempre que a lo largo de esas reencarnaciones consiga desarrollar los valores evolutivos inherentes a las dos polaridades. Entonces, inclusive existe la posibilidad, ¿no? Según aquí la aclaración de los espíritus, que un espíritu así reencarne durante mucho tiempo en una sola polaridad sexual no quiere decir de que en esas experiencias no desarrolle, digamos, herramientas que tiene la otra polaridad sexual. Ahí nos dan, por ejemplo, algunos ejemplos en este libro, ¿cierto? Ahí hablan, por ejemplo, de que según algunas informaciones, ¿no? De los espíritus que le daban, por ejemplo, a Divaldo Franco, era que Juana de Ángeles, por ejemplo, llevaba más o menos 2 milenios reencarnando como mujer, ¿no? Y que pues allí como mujer había desarrollado no solo, digamos, esas herramientas femeninas, sino también algunas herramientas de esa experiencia masculina, es decir, en esa misma encarnación o esa misma sucesiva reencarnación como mujer, obviamente también se hace la aclaración de que tampoco se sabe si de pronto en esos intervalos que reencarnó como mujer, pues haya tenido alguna reencarnación masculina, ¿no? Pero digamos que también existe esa posibilidad de que un espíritu reencarne durante, como lo hemos venido diciendo, durante muchos siglos en un determinado sexo, ¿cierto? Pero que a pesar de eso también desarrolle, digamos, algunas habilidades que pueda tener la otra polaridad sexual, ¿no? Por eso hemos dicho desde un inicio que cada caso hay que mirarlo de manera particular. Y también otra causa, por ejemplo, de las tendencias sexuales diversas es, digamos, nos lo advierten en estos libros que aquí citamos, Sexo y Obsesión, Sexo y Destino, en el mundo mayor, en algunos capítulos de estos libros, cómo también procesos obsesivos pueden influir también en las manifestaciones de la sexualidad. No solo estamos hablando, pues, como hemos dicho, de la homosexualidad o no, sino de la heterosexualidad. Cualquier, inclusive desvarío, mala conducta, comportamiento sexual independiente de las tendencias o identidad sexual de género que se tengan, pues digamos que nuestras conductas en general y nuestra sexualidad, por supuesto, de todos nosotros,
puede también ser influenciada negativamente también por espíritus obsesores, ¿no? Entonces, inclusive algunas tendencias homosexuales, no todas, por supuesto, estamos ya de un inicio diciéndolo, de que esto tampoco es una enfermedad ni es un problema, ¿sí? Las diversas tendencias sexuales son, digamos, experiencias educativas, pero que hay algunos casos, por ejemplo, de conductas homosexuales o bisexuales, por ejemplo, que son influenciadas por espíritus obsesores, ¿no? Entonces, esto pues no implica que esa influencia, digamos que de ninguna manera exime nuestras responsabilidades individuales, ¿no? Digamos que esos contactos, digámoslo así, con el espíritu de esas características, pues están basados en nuestros propios deseos, en nuestras propias fijaciones, conscientes o inconscientes, ¿no? En nuestras propias, digamos, conflictos, ¿no? Que todavía tenemos interiormente, pero que pueden ser exacerbadas ciertas conductas por influencia, pues, del mundo espiritual. Entonces ya hemos venido viendo algunas explicaciones que nos da la doctrina espírita frente a la diversidad sexual que existe, a las preferencias sexuales que pueden ser entonces ocasionadas por reencarnar, digamos, en una polaridad diferente. En este caso también, por ejemplo, por influencia del mundo espiritual. Y aquí pues también nos da algunas herramientas también que podrían ser, digamos, o contribuir a explicar, digamos, este tipo de manifestaciones sexuales y nos dice que además de las causas espirituales como consecuencia de encarnaciones anteriores, la homosexualidad puede originarse en la encarnación actual, nos dice en mecanismos de experimentaciones sexuales, sobre todo en la fase de la adolescencia, cuando ansía descubrir sus valores y aspiraciones. Entonces pueden haber, digamos, algunas conductas heterosexuales, homosexuales o de cualquier tipo, obviamente ocasionadas, pues obviamente por esta etapa de la adolescencia, ¿no? ¿Cierto? Donde, dependiendo de los círculos donde se reencarnen, qué tipo de experiencias se tengan de diverso orden, pues también puede despertar en el espíritu algunas circunstancias que todavía traiga desde su pasado, ¿no? Bien, en este libro, en el mundo mayor, capítulo 11, nos habla lo siguiente, ¿no? Y que es importante también tenerlo en cuenta. Nos dice que es un error lamentable suponer que solo la perfecta normalidad sexual, ¿cierto? Acorde a las respetables convenciones humanas, sirva de templo a las manifestaciones afectivas. Nos dice, el campo del amor es infinito en su esencia y manifestación. Hay que huir a las aberraciones y los excesos, por supuesto. Con todo es imperioso reconocer que todos los seres nacieron en el universo para amar y ser amados, ¿no? Entonces aquí lo que está tratando de decirnos el espíritu André Luis es que independiente, digamos, de la manifestación sexual que tenga el individuo, llámese como se llame, ¿cierto? Es de respeto, ¿no? Es de respeto. Y independiente entonces de las manifestaciones sexuales que tengamos todos nosotros, pues hay que huir del uso inadecuado de la sexualidad. Es decir, aquí no estamos haciendo una crítica desde ningún punto de vista a las tendencias sexuales, ¿no? Que ya hemos hablado suficientemente que hay que respetar, que son experiencias evolutivas, que son experiencias reencarnatorias, tenga el nombre que tenga, pero sí, digamos, tenemos que hacer hincapié en que no se hace crítica a esto, sino que se hace crítica es a la conducta humana, ¿no? A que hagamos de las energías genésicas o sexuales. Y eso es una responsabilidad que tenemos todos, tanto los heterosexuales como los homosexuales, ¿no? Entonces, cualquier conducta inapropiada es reprochable en cualquiera de nosotros, los espíritus encarnados y desencarnados, en el campo de la sexualidad. Cualquier uso indebido, inadecuado que hagamos de las energías genésicas, ¿cierto? Independiente de qué ángulo de la vida se hagan, pues obviamente están en contra de las leyes divinas y básicamente es un llamado, digamos, por supuesto, a la responsabilidad frente al uso de estas energías en todos nosotros, los espíritus encarnados. En este libro también, para ir, digamos, redondeando y finalizando el tema, es un tema bastante amplio, que tiene una complejidad importante de analizar, de comprender, inclusive de exponer. Eh, Nos da, digamos, muchas herramientas que ya hemos venido viendo. Y este libro, por ejemplo, acá nos da unas herramientas finales, ¿no?
Y nos dice que todos los compromisos de la vida sexual se hallan igualmente subordinados a la ley de causa y efecto. Y según este principio de todo lo que debemos a los otros, en cuanto a afecto, eso mismo recibiremos. También nos dice aquí el libro En la frontera de la locura, ¿no? Manuel Filomeno de Miranda nos dice que muchas veces hemos caído lamentablemente en el ejercicio de las funciones genésicas, transformándoles en su uso pues ennoblecido en abuso degradante, ¿no? Y nos dice aquí en Días Gloriosos al respecto, educar el sexo mediante una conveniente disciplina mental es el desafío para la felicidad y que todos enfrentamos y debemos vencer. Entonces, repetimos, independiente de nuestras preferencias sexuales, debemos estar vinculados a estas máximas que aquí los espíritus, a través de diversa literatura, digamos, nos explican, nos enseñan, ¿no? Cómo es disciplinarnos nosotros, ¿no? Para poder darle manejo a estas energías sexuales. Podemos también ir concluyendo lo que nos dice aquí el libro Sexo y Conciencia. Nos dice, vemos la homosexualidad como una experiencia evolutiva relacionada con la adaptación del ser espiritual al género en el cual reencarnó, sin ningún reproche o prejuicio de nuestra parte. Se comprende como una experiencia del espíritu en vez de verla como una patología. No se trata, por tanto, de una anomalía, por más que exista prejuicio contra esa noble expresión de la conducta. Entonces aquí es muy claro, digamos, este mensaje, ¿sí? De que no debemos tomar posturas, ¿cierto? Nosotros como jueces de la moral, ¿no? Muchas veces frente a conductas, o no solo conductas, ¿no? Frente a manifestaciones de las diversas expresiones de la sexualidad, ¿sí? Debe haber siempre un respeto, por supuesto. Debe haber una comprensión fraterna, ¿no? De la experiencia reencarnatoria, que no está ajena a ninguno de nosotros, ¿no? Nosotros somos espíritus en proceso evolutivo. Debemos vivir diversas experiencias en diversas existencias corporales, las cuales son programadas para nuestro progreso, en diversos roles, bajo diversas circunstancias que van a contribuir pues a la evolución de nosotros los espíritus. Y creo que nos quedamos, ¿cierto? Para cerrar el tema de hoy con esta frase también del libro Vida y Sexo que nos dice, no disponemos de recursos para juzgar las conciencias ajenas. Y cada uno de nosotros, ante la sabiduría divina, somos un caso particular en cuestiones de amor, pidiendo comprensión. Entonces, queridos hermanos, es el tema que teníamos para hoy, un tema muy interesante, que como hemos dicho, la doctrina espírita pues nos da muchas herramientas. Podríamos seguir concluyendo que es una experiencia pues la homosexualidad especialmente, una experiencia reencarnatoria pues con sus desafíos, por supuesto, que buscan educar al espíritu. Respetable completamente la decisión de la expresión de la sexualidad, siempre y cuando esté enmarcada en valores, en lineamientos, ¿no? De elevado tenor, por supuesto moral, en el uso de las energías genésicas o sexuales. No es un delito la homosexualidad ni estas diversidades sexuales, ni una enfermedad, como ya lo hemos dicho. Es una oportunidad de progreso. Oportunidad de progreso, ¿por qué? Porque eh, en nuestra sociedad actual y en décadas anteriores, todavía podemos ver cómo la represión, el maltrato, la misma violencia, ¿no? La traición, ¿no? La persecución, digamos, se ha dado durante mucho tiempo. Entonces, tenemos que analizar esto para poder comprender de que todos somos espíritus en vías del progreso, que es una experiencia evolutiva que, como lo hemos dicho, se requiere analizar cada caso en particular, pero que pues tiene objetivos educativos, como toda expresión de la sexualidad, que sin importar nuestra tendencia sexual, digamos que lo primordial es que seamos lo más funcionales posibles en lo social, en lo espiritual, y que lo más importante es qué tan organizada o no está nuestra conducta moral respecto al sexo, respecto a los demás, ¿no? Entonces, este era el tema, repetimos, que traemos para hoy. Los tiempos normalmente son cortos para analizar temas de esta complejidad, de esta naturaleza,
pero ahí dimos alguna literatura que de pronto nos puede ayudar a profundizar más en estos temas, a que leamos un poco más. Hay mucha tela por cortar, por supuesto, de estas temáticas, pero que estas tendencias sexuales tienen unos objetivos existenciales, por supuesto, que ya hemos venido reflexionando a lo largo de toda la charla. Bien, no es más por mi parte, muchas gracias por la atención y bueno, y quedamos atentos por si hay alguna duda o pronto alguna aclaración. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Nabor por estas enseñanzas en la tarde de hoy, por este profundo conocimiento que él tiene al respecto del tema. Eh, y pues le damos la palabra a don Germán Telles, el director de la Casa Espírita. Muy buenas tardes para quienes están en la plataforma e igualmente quienes están acá de forma presencial. Permítame, querido Nabor, expresarle nuestra gratitud, nuestro reconocimiento sobre esta temática muy interesante sobre las tendencias sexuales y sus objetivos existenciales. Nos ha hecho una disertación muy esclarecedora, fundamentada en la doctrina espírita, que es lo más importante para nosotros. Y a pesar de sus profundos conocimientos que tiene como jefe enfermero, la parte de la anatomía y la fisiología humana nos llevó, es decir, a todo lo concerniente y pertinente de la parte espiritual. Reciba de parte de todos nosotros un abrazo muy fraterno. De una manera comedida, le solicito el favor que le extienda mi saludo lleno de afecto y de cariño a todos mis hermanos que integran la Federación Espiritista del Tolima FESTOR, con los cuales he tenido profundos y bellos nexos de amistad y de fraternidad. Un abrazo fraterno y hasta pronto. Muchísimas gracias para Gracias, todos. hermano. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, Nabor, que esté muy bien. Bueno, señor. La Génesis. Capítulo 1. La humanidad espiritual viene a conversar con la humanidad corporal, y le dice, existimos, de modo que la nada no existe. Esto es lo que somos y lo que vosotros seréis, el porvenir os pertenece tanto como a nosotros. Andabais entre tinieblas, y nosotros vinimos a alumbraros el camino y trazaros un rumbo, ibais al acaso, y vinimos a indicaros la meta. La fraternidad es perpetua. Centro Espírita. Rutas de Luz. Para terminar la tarea de hoy, entonces le pedimos el favor a Carito que nos regale la oración de cierre, por favor. Bueno, buenas tardes. Cerramos nuestros ojos y unimos nuestro pensamiento para darle gracias a Dios por este momento, por estas enseñanzas, por la oportunidad de estar acá aprendiendo para poder llevar estas enseñanzas a nuestras casas, a nuestras vidas, a nuestras familias. Gracias infinitas por estos momentos. Quiero pedir por todas las personas que se encuentran enfermas, en sus casas, en los hospitales, para que estas energías lleguen hasta ellos y los ayuden a salir de sus estados de enfermedad. Que el regreso a nuestra casa sea satisfactorio y que el amor del Maestro Jesús nos acompañe siempre, y que así sea. Gracias. Quedan todos invitados para la conferencia del próximo sábado, que nos acompañen. Muchas gracias.